En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, paz y bien. Como siempre, les deseo alegría, confianza, esperanza en medio de las pruebas por las cuales está pasando la humanidad, porque el Señor está con nosotros, y si el Señor está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Como dice el capítulo 8 de la carta a los romanos, nada ni nadie nos pueden separar del amor de Dios. Vamos a tocar hoy un tema que es muy interesante, muy importante para algunas personas, que es cómo sanarse de un aborto. Y hay personas que de pronto se han alejado, tienen temor, no se han confesado, no saben qué hacer, no se han perdonado a sí mismas y evidentemente no están tan cerca muchas veces por esas u otras razones de lo que puede ser el acceso a los sacramentos. Entonces, queremos que ustedes que no han tenido ningún aborto, hagan viral también esta conferencia para que la puedan escuchar otras personas. O de pronto hay alguien allegado a ustedes en su familia que saben que colaboró con un aborto, o un médico o alguien que pagó un aborto, la persona que le pueden ayudar con esta conferencia que vamos a dar. No va a ser muy larga en mi intención, pero quiero realmente con todo el corazón, con mucho amor, porque es un tema realmente de muchas heridas. Y recordemos siempre que, aun cuando tenemos que decir una gran verdad, pues sin embargo tenemos que hablar siempre con la bondad, la misericordia de Dios nuestro Señor. La ciencia ha demostrado que desde la concepción, desde el momento en que se une el espermatozoide y el óvulo, ya hay una vida humana nueva. Ahí es donde Dios crea el alma, ¿verdad? Y empieza a existir una vida humana diferente a la vida de la mamá, aun cuando esté en su seno, que luego se le van a llamar con varios nombres, de acuerdo al momento en que se va evolucionando, ¿verdad? Llega un momento en que es feto, después embrión, después ya es un niño, una niña que están ya en el seno materno, en fin. Pero esto es importante porque hay algunas personas que, que piensan que no, pero es un hecho, y es un hecho científico real. Bien, esto es importante. La Madre Teresa de Calcuta decía que para ella la abominación más grande que hay en el mundo de hoy es el aborto. O sea, cuando hablamos de abominación, es lo más rechazable, lo más grave, lo más, digamos, lo peor que puede existir en el mundo. Decía la Madre Teresa de Calcuta, que el aborto es lo peor que puede ocurrir en el mundo. Y sabemos que cada vez más los países aprueban, no lo llaman aborto, o sí lo llaman aborto, pero le dicen interrupción del aborto, no lo llaman eh, como quitar la vida a un bebé, no lo llaman como un crimen, no lo llaman como un asesinato, porque claro, son palabras fuertes, y decir interrumpir el aborto es como diciendo, bueno, es menos grave. Esto tengo que decirlo en principio porque es una realidad. Eh, Leí una vez de un sacerdote que hizo una estadística y decía que desde que en Ciudad de México se aprobaron los abortos, aumentaron de una manera
impresionante los crímenes. Vemos ahora en México, la violencia es terrible. Las cuestiones de los muchachos y jóvenes y hombres también de la droga, o sea, el sicariato y todos esos carteles de la droga. O sea, la violencia en México es impresionante. Llegó un momento en que el presidente del país, después de haber agarrado a un narcotraficante por ser hijo de otro narcotraficante, no quiero dar nombres, dijo, hay que soltarlo porque si no va a haber más violencia todavía. Que por cierto, lo acaban de tomar preso de nuevo hace pocas semanas. Bien, la Iglesia Católica siempre, desde el primer siglo, siempre ha defendido la vida y siempre ha condenado el aborto. El aborto, incluso como pecado, ha sido puesto por la Iglesia en un momento dado, no puesto el pecado, sino que quedaba uno excomulgado cuando colaboraba con un aborto, ¿verdad? Este Papa ha quitado la excomunión y ha permitido que cualquier sacerdote ahora pueda perdonar ese pecado. Pero antes del Papa Francisco, solo algunos sacerdotes o el obispo podían perdonar el pecado del aborto. Este Papa, cuando se proclamó el año de la misericordia, pues ha dado esa posibilidad de que cualquier sacerdote ahora, cuando hay el arrepentimiento sincero, pueda perdonar el pecado del aborto. Bien, quiero recordarles algo. Tenemos que distinguir entre la legalidad y la moralidad. Me explico. El que una cosa sea legal no significa que sea buena, no significa que tenga moralidad, ética. Por ejemplo, en algunos lugares el aborto está permitido legalmente, pero no significa que sea bueno hacerlo. Por cierto, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, esto debe quedar realmente claro. No digo, bueno, ya, pero el aborto ya lo han aprobado, luego ya se puede hacer como uno quiera. No, va contra el quinto mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? No matar, porque es privar de la vida a una persona que es distinta a la madre y nadie tiene derecho a eso. Es el ser más inocente, totalmente inocente. En cualquier caso, que está en el santuario de la vida, el vientre materno, que debería ser el lugar más seguro para vivir y sin embargo, tristemente con la colaboración de la mamá o de algunos médicos o de otras personas, pues se comete el aborto. Ahora, quiero hablar con este tema, aborté, quiero sanarme, o cómo sanarse de haber cometido un aborto. Bien, después de toda la introducción que he hecho, que me parece importante aclararlo, tenemos que decir que donde abunda el pecado, que es bíblico, sobreabunda la gracia. O sea, la misericordia de Dios es infinita. Es más grande que cualquier pecado que cometa el ser humano. O sea, la misericordia de Dios es más grande que un aborto. Y por eso tenemos realmente que confiar en la misericordia infinita de Dios. Es cierto que hay gente que ha perdido la conciencia, ha perdido a veces la moral, ha perdido a veces la fe en Dios y de pronto al perder la conciencia no sienten, digamos, la culpa como otras personas. Hay otras personas que conservan la conciencia y después que han caído en cuenta de lo que han hecho, pues tienen un remordimiento terrible, un complejo de culpa muy grande. Y algunas personas, sobre todo algunas mujeres, ¿verdad? Algunas mamás, luego se sienten a sí mismas como seres ignominiosos, como seres como si fueran monstruos, como si fueran, qué sé yo, personas que no tienen valor. Y evidentemente porque se están viendo a sí mismas sin estar envueltas de la misericordia de Dios y no han recibido
la sanación que el Señor quiere que tengamos. Esto es importante. Dios quiere que todos se salven y quiere que todos los seres humanos puedan recibir su misericordia. Acuérdense que aunque nuestros pecados fuesen rojos como la escarlata, el Señor nos vuelve blancos como la blanca nieve. Esto es sumamente importante, es bíblico. Entonces, vamos a darles unos puntos que son sencillos, pero me parecen fundamentales para sanarse de ese complejo de culpa o esa culpa sin llegar a ser complejo de haber abortado o haber colaborado con un aborto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero es orar y confiar en el Señor. Entonces, primero, arrepentirse ante Dios de ese pecado. Ser perdonado uno por Dios. O sea, confesar el pecado con el arrepentimiento y el propósito de enmienda. Algunas personas pueden pensar, ¿qué dirá el sacerdote? ¿Cómo me verá el sacerdote? ¿Qué dirá él? El sacerdote está para transmitir el amor y el perdón del Señor. El sacerdote no es más que el vestido que se coloca a Jesús para perdonar. Él dijo, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. El sacerdote es como un médico que está en la emergencia y ha atendido muchos casos de personas heridas que están con fracturas, con sangramientos, con crisis, y ese es su trabajo. El sacerdote también ha atendido muchos casos, digamos, de aborto, y no se va a sorprender ni va a tomar una actitud contraria a lo que es el plan y amoroso del Señor. O sea, no tiene por qué tratar mal a nadie, no tiene derecho a hacerlo. Por eso yo le pedí hoy al Señor que, aunque hable claro, que me ponga como un gran amor en el corazón, para que las personas que han abortado, han cometido ese error y ese pecado, sientan también que la conferencia sale de un corazón sacerdotal que le ha pedido al corazón misericordioso de Jesús la bondad. Y quiero realmente colocar esperanza, colocar luz, colocar confianza en el corazón de las personas que han abortado. Esto es importante. Nunca podemos juzgar a nadie. El Señor nos ha dicho que no juzguemos y mucho menos que no condenemos. Tampoco nadie sabe el estado de la persona cuando hizo eso, qué conocimiento tenía, qué situación de depresión, qué nervios, qué sé yo, tantas cosas. No podemos nosotros juzgar a nadie. Pero aun cuando una persona hubiera sido consciente, nadie la hubiera obligado, digamos, pues puede tener confianza. Dios siempre perdona. Entonces, arrepentirse y recibir ante todo el perdón de Dios. Y evidentemente es fundamental acudir al sacramento de la confesión. La Virgen dijo en Medjugorje que el arrepentimiento o la conversión empieza por una buena confesión. Una buena confesión nos da la paz, porque nos da el perdón de Dios. Y es lo más importante, que Dios nos perdone. Y está dispuesto a perdonarnos. Es más, ya Jesús, cuando murió en la cruz, nos perdonó antes de existir nosotros, antes de cometer el pecado. Su primera palabra fue, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Si alguno de ustedes tuvo el aborto, colaboró con él y no se ha confesado, confiésese. Si está confesando otros pecados o comulgando sin haber confesado el pecado del aborto, pues más bien está pecando continuamente, está cometiendo sacrilegios, porque esas confesiones no sirven. Digo aborto, podemos hablar también de cualquier otro pecado grave que uno hubiera cometido. Segundo, que algunas no lo han hecho,
después de pedirle perdón a Dios, hay que pedirle perdón al bebé que uno ha abortado. Se le pide perdón. Luego haremos una oración a manera de cómo pedirle perdón. Pedirle perdón a ese hijo o a esa hija. Si uno sabe si era varón o era una hembrita, pues se lo dice a manera masculina o femenina. Si no, pues dirá, de acuerdo a lo que eres, hijo o hija, yo te pido perdón por lo que has hecho. Es sumamente importante esto, porque claro, ese niño o esa niña, lo único que esperaban de su mamá era el amor, que lo amara. Y evidentemente Dios lo amó, pero el amor de Dios no pudo pasar en experiencia, sí, en realidad, por la situación del aborto. Entonces, luego vamos a decir cómo se puede hacerlo. Pedirle perdón a ese niño o a esa niña. Y algunos se preguntará, ¿me perdonará mi hijo? Claro que sí, porque ya ese bebé está en la casa del Padre, ya está en el cielo. Y ya en el cielo solo se hace la voluntad amorosa de Dios. Mas ese niño, cuando nos reconciliamos con él, y veremos luego otro punto importante, acudir a lo que es el bautismo de deseo, ese niño se convierte en un intercesor o en una intercesora para su propia mamá y para su propia familia. Sé que algunas de las personas que me están escuchando sienten todavía un dolor agudo y algunas hasta quizá derramen algunas lágrimas que sean sanadoras, porque no proclamamos esta palabra para herir a alguien, para colocar el dedo en la llaga, no, simplemente para ser sanados. Y como le digo, con mi corazón sacerdotal, ojalá exprese con mi actitud, con el modo de hablar, con mi mirada, también la ternura y el amor del Señor y de la Santísima Virgen María. Es importante también escuchar el perdón de ese bebé o de esa bebé. Cuando uno le ha pedido perdón, se hace como un silencio. Se cierra los ojos por un momento y se deja que el perdón del niño o de la niña venga al corazón. Algunas van a experimentar de una manera diferente, van a escuchar una voz. Otras simplemente le va a venir un pensamiento que se va a clavar en su corazón y van a experimentar una certeza interior de que ese bebé, esa bebé, ese hijo, esa hija, están perdonando a la propia mamá. Y cuando uno se siente perdonado, primero por Dios, segundo por el propio hijo abortado, empieza un proceso de paz muy grande en el corazón de esa mamá o de esa persona que colaboró con el aborto. Luego haremos una oración, como les dije ya, a manera de enseñar, pues de mostrar cómo se puede hacer. Saben que si se sabe si es varón o si es niña, se le pone también un nombre. Entonces, si no se sabe si es varón o si es niña, pues se va a decir, si eres un niñito, te pongo el nombre de José. Si eres una niñita, te pongo el nombre de María. Porque que todos queremos tener un nombre, y aunque esté en el cielo, también. Jesús es el buen pastor que nos conoce uno a uno, nos conoce por nuestro nombre. Entonces, ese niño que no tenía nombre, va a tener nombre. Tú le vas a poner un nombre. Hay algunas personas que han hecho José María o María José, poner los dos como diciendo uno de los dos es.
La otra manera, que es lo que aconsejan también algunos, pues es eso de si eres un niño, te pongo el nombre de José. Si eres una niña, te pongo el nombre de María. ¿Se pudiera poner otro nombre? Pues claro que sí, pero estos dos no fallan. Son los más hermosos que podemos realmente colocarle a un hijo o a una hija, y ahí estaría también la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José. Después, vamos a decirlo, luego explico, se bautiza a ese niño o a esa niña. No se me adelanten porque evidentemente los sacramentos solo se dan a personas que están vivas, no a personas que han fallecido. Esto es importante. Entonces, no sería propiamente un bautismo como el sacramento, pero sí recibir la gracia que el Señor quiere dar. Entonces, en ese momento, el agua no va a venir sobre la cabecita del niño, pero se va a clamar por la sangre preciosa de Cristo, que tiene un poder muy grande para que se lave el pecado original. Y la mamá expresa el deseo de que ese niño hubiera sido bautizado. Ese deseo, esa petición de esa mamá, pidiendo pues que la sangre de Cristo, que Jesús murió también por ese bebé, lo limpie de toda mancha, le dará la gracia de alguna manera del bautismo. Esto dicen los entendidos, los que tienen una gran experiencia en lo que es la sanación de personas que han abortado, que es bueno hacer esto. Lo bautizamos aplicándole los méritos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Importantísimo. Y ahora voy a leerles un comentario, algo que escribió uno de los teólogos más grandes de la historia, que fue Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII. Entonces, dice así: el sacramento del bautismo puede faltarle a alguien de dos formas. Primero, tanto en la realidad como en el deseo. Como es el caso de los que no están bautizados ni desean ser bautizados. Ese es un caso, ¿verdad? Lo que indica claramente el desprecio del sacramento con respecto a aquellos que tienen el uso del libre albedrío. O sea, son personas con conocimiento, personas con uso de razón. Ahora, por consiguiente, aquellos a quienes les falte el bautismo no pueden obtener la salvación. Habla de este caso, de las personas que no desean, saben que es el bautismo, lo rechazan, evidentemente están rechazando la voluntad amorosa de Dios. Es duro eso también. Bien, la salvación, porque aquellos a quienes le falta el bautismo de esa manera no pueden obtener la salvación, ya que ni sacramental ni mentalmente están incorporados en Cristo a través del único por el cual que se puede obtener la salvación. En segundo lugar, el sacramento del bautismo puede faltarle a cualquiera en la realidad, pero no en el deseo. Me explico. Por ejemplo, cuando un hombre desea ser bautizado, pero por alguna mala casualidad, la muerte se lo impide antes de recibir tal bautismo, tal hombre puede obtener la salvación sin ser bautizado realmente, pero debido a qué? A su deseo del bautismo. Se llama deseo del bautismo. Deseo que es el resultado de la fe que obra por la caridad, por la cual Dios, cuyo poder no está ligado a los sacramentos visibles, santifica al hombre interiormente. Y voy a usar el catecismo, el nuevo catecismo de la Iglesia, porque esto es importante. Y aquí ya me adelanto a decir algo. Hay tres clases de bautismo: el bautismo de agua, el bautismo de deseo y el bautismo de sangre. Dice en el número 1257, el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio
y a bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación, oigan bien, en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento, que es más o menos lo que decía Santo Tomás de Aquino. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que puedan ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. Ese es un misterio. Dios puede trascender en su plan maravilloso porque es Dios. Desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, que son los mártires, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por la muerte de Cristo y por Cristo. Este bautismo se llama bautismo de sangre. Como el deseo del bautismo produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. O sea, cuando una persona, incluso un niño, desea ser bautizado y no pudo bautizarse, ese deseo se llama bautismo de deseo, aunque no haya sido la celebración del sacramento como tal, pero sí hay una intervención salvífica de Dios, dice el Nuevo Catecismo de la Iglesia. A los catecúmenos, ¿quiénes son catecúmenos? Los que se están preparando para el bautismo, ¿no? Que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es solamente una, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Hay teólogos que dicen, los papás tienen un niño, lo pensaban bautizar, pero se le murió el niño y no lo bautizaron. Ese deseo de los padres de bautizar a su hijo ya es una manera que va a aplicar Dios como una especie de bautismo de deseo de los padres y habrá la salvación de ese niño. Y hay algunas personas también, que incluso algún teólogo, que dicen que probablemente cuando alguien no se pudo bautizar, ni en este caso lo desearon los demás, Dios le puede dar una oportunidad. Eso solo Dios lo sabe, pero algunos piensan así, que si él quisiera haber sido bautizado, habiendo tenido la oportunidad, o sea, como si Dios le dijera, tiene la oportunidad de decir sí, de escoger el cielo, de escogerme a mí. Eso no lo dice la Escritura, pero es bien hermoso ese pensamiento. Y yo pienso que Dios, en su misericordia infinita, pues puede realmente hacer así. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, dice el Nuevo Catecismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. A veces uno entierra, hace un funeral de una persona no bautizada y de un niño no bautizado, entonces el rito es diferente, se le confía a la misericordia de Dios. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que les hizo decir, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don
del santo bautismo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer esas madres que no bautizaron a sus hijos al nacer, o porque fueron abortados, o porque simplemente, sin ser abortados voluntariamente, hubo un aborto espontáneo y de pronto nunca, aunque no tengan el complejo de culpa, nunca hicieron este detalle que estamos diciendo del bautismo? ¿Qué habría que hacer? Ahora ya se lo digo de una manera sencilla. Lo ideal sería tener agua bendita. Si no hay agua bendita, cualquier agua sirve. Es simplemente como un signo externo que va a estar en el lugar donde tú haces la oración, ¿verdad? Eh, porque tú, mamá, vas a hacer esto. Pues si hay una persona de fe que te ayuda, un acólito, incluso el apoyo, que es muy difícil porque los sacerdotes no tenemos tiempo para tanta cosa, pero se pudiera pues también hacer. Se hace la señal de la cruz, se reza el credo, que siempre se hace en los bautismos, se puede rociar agua bendita alrededor de donde uno está, en el lugar donde se encuentre en ese momento, y hace la oración de esta manera. Vamos a ver. Padre eterno. No tiene que ser las palabras exactas, ¿ok? Esa es una manera de indicarles. Por el Inmaculado Corazón de María, te ofrezco la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que sea lavado en ella este niño o esta niña que ha muerto sin bautismo. Especialmente, y se puede decir el nombre, si es un niño, José, o una niña, María, o los bebés que se desea bautizar. Porque a veces hay otros casos que no fueron bautizados. Y luego se dice, por ejemplo, mi hija María o mi hijo José, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero aplicar el poder de la sangre de Cristo que la Iglesia adora para lavar tu alma del pecado original y de toda mancha. Se puede hacer también de esto otra manera. Después se reza un Padre Nuestro, un Ave María y Gloria. Padre Celestial, tu amor es eterno. Por tu amor infinito salvaste al mundo a través de tu Hijo unigénito Jesucristo. Mira a tu único Hijo sobre la cruz, sangrando sin cesar por el amor a su pueblo, y perdónanos. Purifica y bautiza a los niños abortados, o aquí habría que decirlo en singular, a este niño o niña abortado con la preciosa sangre y agua que brotó del sagrado costado de tu Hijo, que colgaba muerto en la cruz para salvarlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a ver, ya dijimos lo del nombre. También se puede hacer de esto. Señor Jesús, yo, y dices tu nombre, el nombre tuyo, si eres la mamá, tu nombre, ¿verdad? Te pido perdón si provoqué la pérdida de este bebé. Te ruego me sanes de toda herida que me indujo a abortar. Te entrego la culpa, la soledad, la rabia, el enojo que siento en mi interior por este hijo que no nació. Quita también todo esto de él o de ella. Señor Jesús, deseo bautizar a mi bebé y te pido que esté presente también nuestra Madre, la Virgen María. Dices el nombre del bebé, José o María, si no sabes. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ser mi hija o por ser mi hijo. Te pido que aceptes el amor de Dios y que hoy yo quiero darte. Te bendigo y te deposito en los brazos de Jesús y de la Virgen María. Hubo algo que lo brinqué sin querer, pero lo voy a decir ahora.
Cuando se pide perdón al bebé, que es antes de este rito que estoy diciendo, uno tiene que decirle al bebé, no son exactamente estas palabras que yo voy a decir ahora, pero el sentido de esas palabras, tiene que decirle al bebé, hijo o hija, si no sabes si es hijo o hija, dice las dos cosas. Yo, tu madre, un día cometí un grave error y un grave pecado. Te quité la vida. Sé hoy lo grave que es esto y quiero pedirte perdón por mi aturdimiento, por el disparate que hice. Quiero verte un día en el cielo, pero quiero desde aquí amarte y quiero que tú desde el cielo también me ames. Y quiero realmente que te conviertas en intercesor ante el Señor por mí y por la familia. Hijo mío, perdóname de todo corazón. Ya le pedí perdón al Señor. Ahora te lo pido también a ti en el nombre de Jesús. Por todo lo que hice, yo acepto tu perdón. Haces el silencio, cierras tus ojos y vas a escuchar que el Señor te dice, que el Señor no, que tu bebé te dice, mamá, sí te perdono. Y vas a recibir un consuelo muy grande, muy hermoso. Y hay otro detalle más, es todo un pequeño proceso, que es perdonarse a sí mismo. Si Dios te perdonó, porque has pedido perdón, te has confesado, tu hijo te perdonó, la iglesia te perdona, perdónate a ti misma. Significa que esa culpa que existió un día ya no está. Dios borró tu pecado. Y no pienses que tú eres un ser malo, un monstruo, alguien que no merece vivir. No, no. Has nacido de nuevo. En el bautismo nacemos como hijos de Dios. En el sacramento de la penitencia, confesión y en algo parecido a lo que estamos haciendo, renacemos de nuevo. Porque la gracia de Dios va a habitar en ti, va a habitar Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No será tenido en cuenta ya tu pecado, porque ya está perdonado y está borrado. Perdónate a ti misma, quiérete a ti misma, ámate a ti misma. Cree que el amor de Dios es infinito. Algunos dicen, mírate a un espejo, ponte bonita, peínate y di, hoy empiezo a nacer de nuevo, hoy empiezo a vivir una vida nueva, una vida en Dios, una vida en gracia, una vida de confianza, una vida de esperanza, porque realmente este detalle, que es más que un detalle, es un proceso de cómo perdonarse y cómo sanarse, ha sido realizado. Yo desde aquí, en este momento, como sacerdote y ministro de Jesús, unido a Él que está mediando ante el Padre, unido al corazón inmaculado de María, que es tierno, que cuidó al niño Jesús, le pido al Señor una sanación profunda en el corazón de ustedes. Que el Señor les dé la experiencia de su amor que perdona, su amor misericordioso, les sane de esa herida y que nunca más permitan que el acusador, que es el maligno, les acuse, porque cuando Dios perdona, ya perdonó y no existe ese pecado. Y de ahora en adelante, amar a Dios sobre todas las cosas, la gracia de Dios, que es lo más importante, y amar también la vida. Gracias por haberse conectado. Ahora le doy gracias a Dios por ustedes y les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias. Si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves en otra conferencia.